¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estoy plenamente convencido que nadie, en el momento en que la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy salió adelante, nadie pensaba que el gobierno que tiene España en este momento sería un gobierno como el que tenemos ahora. Lamentable desde casi cualquier punto de vista. Está Pedro Sánchez de vacaciones por Canadá y Estados Unidos, porque hay que decir que está de vacaciones, y mientras tanto aquí se suceden los episodios con escándalo tras escándalo. Hoy hemos conocido que el ministro astronauta, Pedro Duque, le han pillado con una sociedad instrumental, algunos dicen una sociedad patrimonial, no es eso, es instrumental, para meter sus dos grandes propiedades en Javea y en Madrid como patrimonio de la sociedad. El ministro ha salido al mediodía a dar explicaciones y la rueda de prensa. A mí me gustaría tener los medios que tiene La Sexta, porque solo ver los gestos del ministro dando explicaciones era como para decir, si algún día hay que escapar de la Tierra, que el piloto de mi nave no sea este, por favor, porque si no puede ser tremendo, tremendo. Ha incurrido en contradicciones diversas, nada ilegal, tengo que decirlo así, porque no es ilegal, pero sí contradiciendo los principios que el propio Pedro Sánchez había dejado antes de ser presidente del Gobierno de España, diciendo, en una declaración que tenemos aquí, que me hubiese gustado ponérselas también, que nadie que tuviese una sociedad de este tipo duraría en su gobierno 24 horas. Hay una particularidad con este ministro, que además tendría que irse para su casa por esta razón, porque la sociedad lleva desde el año 2009 sin presentar sus cuentas en el registro mercantil. Es obligado presentarlas. De modo que aunque hemos ido a ver las cuentas en el registro mercantil, pues no podemos verlas porque no aparecen. Y claro, uno podría decir, vamos a ver, como resulta que el ilícito puede estar en que cuando él habla de autoalquiler, tiene que repercutir ese alquiler en los ingresos de la sociedad y en él para también hacerlo figurar en su declaración de la renta, pues no podemos decirle si es ilegal o no. Lo que sí es verdad es contradictorio con lo que dice, con lo que dijo el presidente Pedro Sánchez. Tenemos a otra ministra, Dolores Delgado, la ministra de Justicia, que es así. Esa tendría que estar en la calle. No voy a decir en la puta calle, porque eso sería un lenguaje que emplea ella, pero por ahí tendría que estar. Porque las conversaciones que hemos venido oyendo de esa grabación que se hizo en la comida con Villarejo, con Garzón, con el jefe operativo de la policía, son desde casi cualquier punto de vista incalificables. Que una fiscal, en aquel momento sí, fiscal de la Audiencia Nacional, cuando el corrupto policía Villarejo dice que ha montado una empresa que es en realidad una empresa de prostitutas para chantajear a empresarios y políticos, lo dice así textualmente, y que la actual ministra fiscal en aquel momento diga que eso es garantía de éxito total, ya tiene tela. Que la propia ministra haya dicho en esa conversación que eso es éxito total porque los hombres babean más que las mujeres, tiene tela. Que esa ministra haya dicho que en Cartagena de India fiscales y jueces de la Audiencia Nacional hayan estado con menores sin probarlo, pues claro, lo lógico sería lo que ha hecho el alcalde de Cartagena de India, decir, oiga, si es verdad esto, yo quiero saber quiénes son para pedir la extradición porque eso es un delito en Colombia y en España. Y yo me pregunto, ¿dónde están las feministas del Partido Socialista? Las feministas en general, pero las del Partido Socialista, ¿dónde están? Cuando la que es ministra de Justicia, notaria mayor del reino, tiene ese lenguaje y sobre todo admite, en una conversación que está grabada y que ella no ha desmentido, que hay un tipo ahí delante que está cometiendo un delito porque reconoce que esa agencia la utiliza para chantajear a empresarios y a políticos, chantaje, no el chantaje que ella decía ayer en el Congreso de los Diputados, que no sé a qué chantaje se referiría, lo mismo ella sabe que la tienen grabada en otras cosas, no lo sé, pero el chantaje, el de Villarejo en esa conversación que ella aprueba además, esta tendría que estar en la calle.
parece más que evidente. Está claro que Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo de tener una dimisión más, porque esto es como un castillo de naipes. Usted va quitando los naipes hasta que aquello se desmorona y se viene abajo. Mención aparte también es el comportamiento del que fuera juez Garzón. En la cadena SER, Grupo Prisa, sociedad quebrada, sostenida artificialmente, El País, el Grupo Prisa también es la cadena SER, tiene un espacio, me parece que los martes o los miércoles, donde pone Garzón versus Garzón, porque está el padre y la hija, ¿no? Y el hombre se echaba manos a la cabeza diciéndole que cómo era posible que sacaran esas grabaciones de hace 9 años, remontándose al pasado. Él, que hasta no hace mucho pidió el certificado de función de Franco, él decía al mismo tiempo, pero hombre, es que esto no puede ser porque están destrozando la vida a la ministra, han hecho grabaciones que son privadas. Él, que fue sacado de la carrera judicial por grabar de forma ilegal a los abogados de los que estaban imputados en la Gürtel. Este fue uno de los grandes jueces, decían, de la justicia española. Los medios de comunicación son lo que son. Esta mañana, entre las 11:15 de la mañana y las 12 menos 10, con todo el lío de Pedro Duque, con todo el lío de la ministra, el García Ferrera, que miente más que Picio, le dedicó otra vez a Pablo Casado todo ese tiempo para hablar del máster. Y uno decía, no me extraña que estemos como estamos con esta gente en determinados medios de comunicación. Tenemos un gobierno que es de mentirosos. ¿Qué quieren que les diga? Porque la ministra de Justicia mintió. Mintió cuando dijo en el primer comunicado que no conocía a Villarejo. Mintió cuando dijo que se habían después ocasionalmente encontrado alguna vez que otra con el señor Villarejo. Mintió Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados con su tesis. Todos son uno tras otro mentiras en un gobierno que más le vale, como nos decía un amigo antes de empezar este comentario, que al PSOE le vendría bien convocar elecciones ya. Porque como sigan así, pues, ¿qué quieren que les diga? Esto puede ser una debacle para el Partido Socialista. Claro, después tenemos la ignorancia de algunos. Por ejemplo, la del propio presidente, que cuando alguien no se dedica a la política puede uno entender que se equivoque, pero cuando alguien se dedica a la política no puede cometer un error como este, hablando del Partido Socialista y de los logros del Partido Socialista en este vídeo. Hace muy poco tiempo, antes de ayer podríamos decir, en España no había divorcio. Y fue un partido socialista, en un gobierno socialista con Felipe González, quien lo aprobó. Aprobada en la UCD o por el gobierno de la UCD en 1981. Y después viene el tema catalán. Nuestra consejera en Canarias de Hacienda está clamando para que el gobierno que ahora preside Pedro Sánchez cumpla con Canarias. Pues no solo no cumple con Canarias, sino que además ayer le soltaron 1.500 millones de euros más a Cataluña, que debe 56.000 millones de euros, tiene esa deuda, y que además, tal y como le ha dicho Torra al gobierno, sin que el gobierno haya dicho ni media palabra en contra, dicen que es una deuda que debe pasar ad infinitum, que quede ahí para toda la vida. Porque en realidad el gobierno de Pedro Sánchez está apoyando día tras día a los golpistas catalanes, como hemos dicho aquí el martes pasado, porque tienen miedo de que, en fin, lo saquen de la Moncloa y ellos sí podían sacarlo. Pero claro, cuando se apoya de esa forma tan evidente a los golpistas en Cataluña, uno tiene que recordar una mentira, en este caso la del ministro de Fomento hoy, que en enero de este año decía Ábalos esto. Unos u otros atajos para un proyecto del que no les escuchamos desistir, que es el independentismo. Esto no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura. Mire, le puedo adelantar, esta posición ya la conocemos. La conocimos en verano, ya nos la hicieron llegar. En verano estábamos en esas circunstancias. Es más, nos apremiaron que fuera antes del 1 de octubre. Y no encontraron más que nuestro rechazo. Porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada del país. Y desde luego nunca a costa de la unidad territorial de este país. Jamás. Nosotros no hemos jugado jamás a un interés tan corto de poder.
simplemente por tener un gobierno en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas y que no comparten nuestra visión de España, que no comparten ni siquiera nuestro modelo de Estado. Así es que no nos sirve esa situación. No es posible presentarse una moción de censura con esos apoyos. ¿Discutiréis una posición hasta el final de la legislatura? ¿Perdón? ¿Su posición la Nuestra posición... Puedo decirle, sin que nadie pueda decirme lo contrario, que este es un mentiroso. ¿O no? Pero él representa al Partido Socialista y en aquel momento representaba al Partido Socialista. Me parece que este es el secretario de organización, no sé si lo sigue siendo o algo por el estilo, ¿no? ¿En qué quedamos? En enero se podía hacer o no se puede hacer lo que después han venido haciendo y además a costa de probablemente romper España. Pues eso es lo que hace. Les voy a leer un par de párrafos. Tampoco ha habido ni crítica ni debate en el seno del PSOE sobre los errores que, en mi opinión, ha cometido Sánchez. Desde el momento de acceder al gobierno con una moción de censura de dudosa legalidad y constitucionalidad, sin programa de gobierno, con la finalidad exclusiva de rechazo a Rajoy, como la calificó el historiador Santos Juliá, que, aunque formalmente legal, como ha dicho Boadella, no fue digna, al ser apoyado por los independentistas golpistas catalanes y por Bildu, compañero de viaje del terrorismo vizcaitarra. Tampoco se ha producido ni siquiera una mínima crítica por haber utilizado Sánchez un avión del Estado para fines no estrictamente oficiales, ni por haber obtenido su mujer un empleo bien remunerado, ni por haber cambiado su posición en la oposición, lo que es peor, sobre las puertas giratorias al nombrar a media ejecutiva para cargos públicos y a varios secretarios generales del PSOE, delegados del Gobierno en comunidades autónomas, sin cesar en sus cargos orgánicos, con la finalidad inconfesable de controlar al partido. Esto, ¿sabes quién lo escribe? Un socialista. Elías Hernández, fiscal que lo fue general del Estado. Sigue siendo del Partido Socialista. Y lo dice él porque se siente avergonzado de esto y de todo lo que después habla de Cataluña, que no hay por dónde cogerlo. Que no hay por dónde cogerlo. Ese es el gobierno que tenemos hoy en día. Un lamentable gobierno que dice que lucha contra la corrupción, pero permite que siga en su cargo una ministra que en su momento, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, delante de ella se declararan personas haciendo delitos sin que ni siquiera fueran denunciados.